Hola, una vez más estamos conectados aquí en tu canal de testimonio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Ánimo, échale ganas. Todo esto pasará y Dios nos levantará porque Él es nuestro Padre. Es tu Padre y mi Padre. Somos hijos de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, los invito a que den su testimonio. Si tú tienes un testimonio, pues ¿qué esperas? Llámame. Si es la primera vez que tú ves los videos en el canal, tenemos más de 100 testimonios. Uno de ellos puede tocar tu corazón. Pero si tú tienes uno, pues llámanos para que lo cuentes. Amén. Bueno, el siguiente testimonio nos llega de California y pues nos lo manda, más bien nos lo cuenta nuestra hermanita Petronila. Así que mi hermanita Petronila, en este momento voy a dejarle el tiempo para que usted nos cuente su hermoso testimonio. Mi hermano, mi hermana, ponte cómodo para escuchar este testimonio y sé que algo el Señor te va a decir a través de estas palabras. Adelante, mi hermanita Petronila. Bueno, mi nombre es Petronila Torres Sapien. Soy originaria de un pueblito llamado Cualcomán, Michoacán. Pues somos 10 de familia, 7 mujeres, 2 hombres, 3 hombres, perdón. Yo soy la mayor de la familia. Y pues mi mamá y mi papá. Mi papá ya falleció, mi mamá todavía vive, gracias a Dios. Yo me crié, soy originaria de Cualcomán, pero me crié en un rancho. Soy campesina, trabajaba con mi papá, labrando las tierras, sembrando maíz, frijol, todas esas cosas que se dan en el rancho. Era una niña feliz porque pues teníamos un hogar, un padre. Puedo decir que tuve un papá extraordinario, una mamá extraordinaria, porque fueron unos padres muy ejemplares, muy buenos, nos dieron todos los valores, nos enseñaron todas las cosas, sabíamos trabajar, hacer quehacer, sabíamos rezar, sabíamos todo lo que era pecado, ellos nos lo enseñaron. Fui feliz, crecí así hasta llegar a los 17 años. Cuando yo tenía 17 años, ya para cumplir 18, me casé. Me casé y cuando me casé yo era una persona, podemos decir, no sé, ignoraba todo lo que era malo, porque nosotros nunca tuvimos eso en nuestro hogar. Nunca hubo malas palabras, nunca hubo gritos, nunca hubo nada. Yo salí de ahí, de mi hogar, enamorada de un hombre que yo decía que, y hasta ahorita todavía digo, es el hombre más guapo del mundo. Y me casé con él, yo enamorada, con ganas de formar un hogar. Yo decía, voy a formar un hogar como el de mis padres, un hogar lleno de amor, lleno de que no falte nada en el hogar. Mi papá era un hombre muy responsable. Entonces, cuando yo tenía como 3 o 4 días que llegué a donde estaba la familia de mi esposo, todo se me vino derrumbando poco a poco, porque allá en la familia de mi esposo eran puras maldiciones. Ellos así vivían, pura maldición, puras cosas y así, puras cosas que a mí me dolían porque yo no estaba acostumbrada a eso. Pero poco a poco como que se me fue endureciendo mi corazón y empecé a hacer lo mismo. Empecé a decir malas palabras, y pasaron más de un año y todo era feliz en mi matrimonio. Según yo, porque pues era feliz. No me gustaba de primero cómo hablaban, pero pues bueno. Cuando pasó ese tiempo, empezamos a tener contradicciones con mi esposo pequeñas. A poco empezaron a ser más grandes, más grandes, más grandes, hasta que llegó mi esposo, porque yo
no sé si yo con mis palabras provoqué o él, no sé, pero empezó a golpearme. Él llegaba borracho, yo no le podía decir nada porque él me golpeaba, ya tenía 2 hijos y a poco 3, y así una vida de borrachera de mi esposo, de borracheras de mi esposo y, y luego irresponsabilidades porque él no era una persona responsable. Y yo todo lo que yo había vivido, yo quería que mi esposo hiciera lo mismo que mi papá. Y pues yo todo lo que mi esposo hacía no me gustaba porque yo quería que él fuera como mi papá. Y pues nunca fue así. Y empezamos a tener muchos problemas, muchos problemas. Yo estaba acostumbrada a rezar el rosario diario. Yo me casé y seguí rezando. En veces rezaba con él, en veces no. Cuando estábamos disgustados, yo ni lo invitaba a rezar, ni él me decía vamos rezando. Entonces yo rezaba sola. Cuando estábamos contentos, rezábamos. Íbamos a misa íbamos al pueblo o cuando venía el sacerdote ahí al rancho y así. Pero yo iba a misa y mi vida era vacía porque yo sí iba a misa, pero algo que pasaba, como si viniera un aire y se lo llevaba. Rezaba el rosario, pero terminaba de rezar el rosario y seguía viviendo la misma vida, diciendo maldiciones, diciendo cosas y así. Entonces, a poco ya, pues cuando empezaron a crecer mis hijos y mis hermanos, los que eran pequeños, este, yo vivíamos en un rancho de mi papá y empecé a saber muchas cosas que mis hermanos, los varones, decían. Entonces yo le empecé a decir a mi esposo, vámonos de aquí, porque yo ya no quería estar ahí, porque no me gustaba lo que sabía que mis hermanos decían. A pesar de todo lo que yo vivía con mi esposo, yo a nadie se lo decía, nadie lo sabía. O sea, yo pienso que a los vecinos que vivían ahí cerquitas, porque en los ranchos ahí vivía cerquitas unos vecinos, a lo mejor ellos llegaron a escuchar algo, pero yo a nadie le decía nada. Entonces yo vivía todo eso en secreto y y luego decía yo, bueno, con mi esposo no me está yendo bien, pero con mi familia sí, porque yo sentía mucho apoyo de mi papá. Mi papá siempre me apoyó. Mi papá siempre, pero ya mis hermanos no. Yo empecé a saber que ellos decían cosas y entonces yo le empecé a decir a mi esposo, vámonos de aquí. Ya no quiero estar aquí. Yo me sentía mal porque yo fui la que trabajé, yo fui la que todo, para tener todo eso que teníamos y que era de mi papá. Pero mis hermanos ya después ya no me querían ahí. Nos salimos de ahí y nos fuimos al pueblo, al pueblito, a Cualcomán. Y compramos una casa y con muchísimos trabajos, con bastante pobreza, bastante privacidad para mis hijos. Mis hijos ya estaban grandecitos. Mi hija, la mayor, tenía 15 años, mi hijo tenía 13 y el otro 8, y otras 2 niñas chiquitas, como de 5 y de 7. Nos fuimos al pueblo y mi esposo primero trabajaba en un rancho, después agarró un trabajo de velador en un aserradero, era poco lo que llegaba. Yo trabajaba en una tortillería. Mis hijos, los 2 más grandes, trabajaban. Mi hija trabajaba también en una tortillería, y mi hijo en un taller. Pero mi esposo seguía borracho, borracho. Casi no aportaba nada a la casa. Y me golpeaba, me corría de la casa y entonces yo iba a misa todos los días porque cuando me andaba yendo de allá del rancho mucha gente me decía, vas a cometer una tontería, te vas a llevar a tus hijos al pueblo, ya se te van a volver malos, borrachos. Yo me quería ir también de ahí del rancho porque en ese tiempo fue cuando se empezó a propagar tanto lo de la marihuana y todas esas cosas. Mucha gente me invitaba a mi hijo
el más grande, a sembrar marihuana. Yo no quería que mi hijo entrara a esas cosas. Entonces le dije a mi hijo, vámonos para el pueblo para que te pongas a trabajar, para que saques dinero, para que te compres tus cosas. Entonces nos fuimos al pueblo y pasamos muchas necesidades. Fue tan duro porque allá no teníamos ni gallinas, ni puercos, ni vacas, donde sacábamos para comer cuando vivíamos en el rancho. Fue tan duro, pasamos tantas necesidades y nadie nos daba la mano. Entonces yo me iba a misa todos los días y le pedía a mi Señor y le pedía a mi Dios. Cuando un día que fui a misa, un sábado me acuerdo, en la tarde, a las 6 de la tarde, después de que cuando se terminó la misa, un señor se subió y dijo, los que se quieran quedar a la oración, quédense. Entonces yo me quedé. Yo nunca había escuchado de la renovación carismática. Entonces cuando me quedé, empecé a escuchar primero alabanzas, esas alabanzas tan hermosas. Yo nunca escuchaba los cantos de misa, pero nunca había escuchado esas alabanzas tan hermosas que fueron llenando mi corazón. Y luego la predicación, la alabanza a Dios, la invocación al Espíritu Santo. Todo eso fue llenando mi ser, fue llenando. Entonces yo empecé a llorar y llorar. Sentía que mi alma descansaba, descansaba. Y se terminó la oración y me fui a la casa y llegué y le dije a mi esposo, ay, me entretuve, le dije, porque vieras qué hermosa oración hicieron después de misa. Entonces, así pasó. A mí se me hacía tarde que fuera sábado otra vez. Yo iba a misa toda la semana, pero se me hacía tarde que fuera sábado para volver a escuchar esa alabanza y todo eso. Entonces, pues así empecé los sábados. Todos los sábados iba y iba a la oración y cada día el Señor iba sanando, iba sanando. Me iba dando la luz, esa luz que yo necesitaba, la fortaleza, porque en aquella necesidad que vivíamos, de todas las necesidades de amor, de perdón, de comprensión, y mis hijos los estaba haciendo igual que nosotros, pura maldición y puras cosas malas. Entonces, y mis hijos, el mayor, mi hijo, como de 15 años ya para ese entonces, mi hijo ya tomaba, ya empezaba a llegar borracho también. Y yo le decía a mi Jesús, no, Señor, no, no quiero esto para mi hijo. Entonces un día que yo llegué de trabajar, mi hijo me dijo, mamá, yo me enfadé de vivir en esta necesidad, yo me voy a ir a Estados Unidos. Le digo, no, mi hijo, no, Estados Unidos, no. Entonces él me dijo, bueno, te voy a poner a escoger. Escoge, me voy a un cerro a sembrar marihuana, me voy para Estados Unidos. Entonces yo le dije, espérame, voy a preguntarle a mi Jesús a ver qué me dice. Entonces yo me fui al Santísimo. Cuando salí de trabajar de la tortillería salía como a la 1 de la tarde. Y allí me quedaba la iglesia bien cerquitas. Me salí de trabajar y me fui y me hinqué al Santísimo. Y le dije, Señor, ¿qué voy a hacer? No quiero que mi hijo se vaya, pero no quiero que siembre marihuana. Bueno, pues estuve allí mucho rato platicando con mi Señor, llorando y suplicándole que me ayudara. Llegué a la casa y cuando llegué con la decisión. Cuando mi hijo llegó de trabajar, me dijo, ¿qué has pensado? Le dije, ¿sabes qué, mi hijo? Mejor vete para Estados Unidos. Prefiero tenerte lejos y no perdido, porque en eso de las drogas tú te vas a perder. Yo con todo el dolor de mi corazón se lo entregué a la Virgen. Le dije, Señora, tú lo vas a estar viendo siempre. Yo no lo voy a ver, pero tú sí. Se lo entregué, le dije, es tuyo, madrecita. Te lo pongo en tus manos.
a la Virgen a mi hijo en sus manos, de todo mi corazón se lo entregué. Sentía que por dentro mi vida se estaba acabando, pero se lo entregué a la Virgen. Y mi hijo como a los 4 días se vino. Yo sentí que volví a tener a mi hijo que salió de mis entrañas, pero y chiquito, como de 17 años. Lo perdí, se vino. Era mi apoyo. Él es un niño, él es un muchacho y ahorita ya es casado, tiene sus hijos. Él es un hombre tan bueno. Y todo el tiempo me apoyó, igual que mi hija la mayor. Mi hija la mayor fue mi mano derecha para todo. En mi casa, en el hogar, en lo económico me ayudaba con mis hijas. Y mi esposo llegaba. A veces mi hijo ese grande lo tenía que ir a buscar en la noche porque no llegaba, borracho. Y a poco mi hija se casó y se vino también el muchacho con el que se casó. Él estaba viviendo acá y se la trajo. Y mi hijo iba cada año, cada en diciembre iba. Cuando se venía yo sufría, fueron como 3 veces que se vino. Luego tenía otro muchacho de 17. Y él, cuando fue mi hijo, y él ya tenía 17, también se vino. Todas esas cosas fueron llenando mi corazón de dolor. Pero yo ya estaba con Jesús, yo ya iba a las oraciones. Para ese entonces yo ya había hecho mi seminario en el Espíritu. Vivía con mi Jesús. Entonces yo ya sí había problemas, muchísimos problemas, porque después de todo eso, de yo vivir mi seminario en el Espíritu, yo enamorarme de mi Señor, me enamoré de Jesús. Me enamoré, mi Señor sanó todas mis heridas, pero era más duro para mí. Mi esposo, en vez de mirar mi cambio, todo lo que yo hacía, mi esposo me odiaba. Me miraba llegar de la iglesia y me decía bien muchas cosas, me corría de la casa, me decía que me gustaba vivir en la calle, que me fuera a la calle, porque yo empecé a servir en la iglesia y llegaba tarde y él me corría de la casa, me decía bien muchas cosas y así fue pasando mi vida. ¿A poco ya se casaron? Mi hijo fue a México y se casó y se vino. Se trajeron, fue mi hija también, y se trajeron a la otra muchacha, la que seguía. Tenía 16 años cuando se la trajeron. Me quedé con la más chiquita. Y mis hijos, y mi esposo cada vez más borracho, más borracho. Pero yo seguía, yo no dejaba. A poco me invitaron el sacerdote de ahí del pueblo y una señora que si yo quería ser ministro de Eucaristía. Y allá en México los ministros de Eucaristía nomás se dedican a llevar la comunión a los enfermos por las casas. Y yo ya como de 2 o 3 veces que me insistieron, dije, bueno, pues sí, yo sí quería, pero tenía miedo porque dije, va a haber más problemas con mi esposo porque me voy a tardar más mucho. Pero dije, bueno, pues sí quiero. Fui ministro de Eucaristía como por 3 años. ¿A poco tanto me insistieron mis hijas y me insistieron y mis hijos que me viniera? Nos vinimos para acá. Cuando llegué aquí, llegué sin carro, sin saber manejar. Y mi hija trabajaba para la bahía. Y yo no podía ir a misa. Y como yo estaba acostumbrada a ir a misa todos los días, de recién que llegué aquí me pesó verme venido. Yo lloraba y lloraba porque no podía ir a misa.
Luego después empecé a trabajar y todo se acabó. Ya nomás iba a misa los domingos porque trabajaba a las 2 de la tarde y salía en la madrugada y no tenía tiempo ni cómo ir a la iglesia. Tampoco me enseñé a manejar. Yo le pedí a mi Señor, ayúdame a enseñarme a manejar. Nomás te pido que me ayudes a enseñarme a manejar para dos cosas, para ir a trabajar y para ir a misa. Me enseñé a manejar, compré un carrito y yo me iba a misa cuando podía. Pero poco a poco fue entrando en mí una depresión inmensa. Me puse mala, duré como 7 años que ni manejaba ni podía ir casi a misa porque me sentía tan mal. Casi perdí mi libertad. Estaba metida no sé dónde. Sufría y sufría con aquella cosa. Un día una amiga me dijo, tú tienes que ir a la iglesia, tienes que ir a la iglesia. Eran unas pláticas que les nombran preparación para la Semana Santa. Y yo fui, había venido el padrecito que ya falleció, que se llama Juan Díaz Vilar. Y yo, cuando el padre estaba haciendo la oración, yo subí unas graditas de la iglesia. Mi amiga me ayudó. Yo le pedí a mi Señor que me perdonara y que me ayudara. Con todo mi corazón le pedí. Con todo mi corazón dije, Señor, si yo no puedo salir de esta situación en la que estoy viviendo, ya no quiero vivir así. Toma mi vida, mi Señor, haz de ella lo que quieras. Te la entrego, te entrego mi vida. El Señor de ahí para adelante me fue sanando. Yo ya era ministro de Eucaristía aquí, y había dejado, ya había tirado todo ya. Entonces el Señor me sanó y duré más tiempo, como unos meses sin ser ministro. Yo le había dicho al sacerdote, es que no puedo. Me dijo, deja un tiempo y luego ya cuando estés bien me avisas. Entonces ya cuando yo sentí ya que ya podía seguir. Y sí hay problemas, tengo muchos años que tengo problemas, pero yo ya no digo ni una palabra mala desde que conocí a mi Jesús. Y no peleo con mi esposo. Yo hago todos mis quehaceres, él también. Y ahorita ya no toma, trabaja y ya no toma. Ya no hay tanto problema. Y luego, pues sí, cuando yo empecé a ir a la iglesia, todo se calmó porque yo ya no peleaba, yo ya no respondía, yo ya no había con quién pelear, entonces ya no había peleas. Mis hijos son unos hijos buenos, muy, muy trabajadores, muy buenos. Yo se los he entregado a la Virgen. Ella me los ha cuidado, ella no ha dejado que esa maldad llegue a ellos. Que mis hijos aquí en Estados Unidos trabajan mucho, pero tienen sus hogares, son unas personas responsables y ellos van a misa y están casados por la iglesia y todo está bien. Yo le doy muchas gracias a mi Señor, gracias a mi Dios porque Él me ayuda. Él me ha ayudado a llevarme a mis hijos por buen camino. Bueno, mis hermanos, les quiero decir que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima nos ayudan. Ellos nos van dando una sanación espiritual, nos van dando una luz por donde caminar. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, conocemos lo que es el amor de Dios, conocemos a nuestro Señor con el Espíritu, porque yo rezaba mi rosario, iba a misa, pero mi vida era una vida vacía, una vida que podía salir de misa y decir maldiciones,
podía salir, acabar de confesarme y comulgar y podía seguir diciendo las mismas palabras. Entonces, cuando yo conocí el ministerio de la renovación carismática y que empecé a invocar el Espíritu Santo y que mi Señor fue lavando, fue transformando, fue limpiando, empezó a sanar. Cuando mi Señor Jesucristo restauró todo lo que nuestro enemigo había destruido en mí, que me volvió, como luego decimos, sorda, muda, como dice la palabra, ya no escuchaba, ya no oía, no hablaba de mi Señor, hablaba puras cosas malas. Cuando yo empecé a ir a la renovación carismática, mi vida empezó a agarrar otro rumbo. Ya cuando mi esposo me agredía, me decía cosas, yo no contestaba. Y a veces mi esposo, eso era lo que lo enojaba. Me decía, ahora me ignoras, ahora ya ni me contestas. Es que yo no tenía que decirle porque yo lo único que sentía era dolor, mucho dolor adentro de mí de escuchar que la pobre alma de mi esposo, no, decía yo, esa pobre alma no puede estar ahí. Entonces, todo eso fue, y cuando yo empecé a sentir todo eso, fui poquito ayudando a mi esposo porque ya no yo ya no lo dañaba. Ya no lo dañaba porque yo ya no le decía cosas. Yo ya no le contestaba, entonces él ya no peleaba porque no tenía con quién pelear. Entonces, la vida con Dios, cuando uno se agarra de la mano de Dios, hay problemas, muchos problemas, pero no son tan grandes para uno. Porque el Señor todo nos lo hace ver suave, nos hace ver no es tan grave como antes, porque si una palabra, aunque no viniera para ti, cuando tú estás en el mal, tú la agarras para ti, se hace grandísima, te hace decir tantas cosas que en vez de hacerle daño a la otra persona, le hacen a uno. Entonces, todo eso lo fue sanando mi Señor, todo eso lo fue limpiando. Y, y pues yo lo que también les quiero decir es que cuando uno se encuentra con el Señor y prueba de sus mieles, empieza a disfrutar de lo que es el amor de Dios, empieza a caminar con Él y luego uno se aleja. Por eso me vino a mí la depresión, porque yo dejé de ir a las oraciones, dejé de ir al servicio, empecé a vivir de nuevo la vida, no igual como antes, porque cuando yo oía que alguien decía una mala palabra o algo así, yo sentía feo en mi corazón. Pero ya estaba viviendo una vida alejada del Señor. Y el Señor, no sé, no sé si sería el Señor para que yo regresara o no sé, pero me mandó esa enfermedad de la depresión. Yo regresé y me hinqué, le supliqué a mi Dios y Él me volvió a dar la paz. Ahorita, si hay problemas familiares, no grandes, pero todo es pequeño y todo es dulce, todo es llevadero, porque mi Señor, estando de la mano de Él, todo es fácil, todo, todo lo podemos en Él. Él es, yo para mí, Él ha sido mi luz, mi esperanza, mi consuelo. Él ha sido todo, todo. Yo ya antes le tenía mucho resentimiento, tenía muchas cosas dentro de mí para mi esposo y ahorita no. Ahorita, todo eso me sanó el Señor. Yo le puedo platicar con mi esposo sin ningún resentimiento. Ahorita pasamos bien a gusto los dos juntos, salimos juntos, vamos a misa, regresamos, vamos a comer. Llevamos una relación muy bonita con mi esposo, ya estamos grandes. Ya vamos a cumplir 45 años de casados. Y pues gracias a Dios que ahorita todo está bien. El Señor poco a poco, pero
y con muchas dificultades, pero ahorita mi matrimonio está estable. Tenemos una relación mucho mejor con mi esposo. Y pues nuestros hijos, yo veo realizados a mis hijos. Los dos hombres, varones que tengo, son unas personas muy responsables, muy trabajadoras, que fue lo que yo más le pedí a mi Señor. Él todo me lo ha dado, todo me lo ha concedido. Yo no tengo palabras, no puedo expresarle a mi Señor de agradecimiento por todo lo que ha hecho, por todo lo que me ha ayudado, todo lo que me ha dado mi Señor, porque Él es el que ha caminado conmigo en todas las cosas. Eso es, si alguien tiene problemas y no sabe qué hacer, si alguien siente que ya no puede más, y que dice, no, pues es que estoy perdido, no estamos perdidos. Tenemos un Dios que Él nos ama, que Él nos ayuda, nos protege, nos da la luz, cómo caminar, pidiéndole a nuestro Señor de todo corazón, de rodillas, suplicándole a Él con todas las fuerzas. Todo está bien, todo va a estar bien. Aunque haya problemas, todo está bien porque Él todo lo hace. Él nos dijo, el que se sienta cansado y agobiado, venga a mí, yo lo haré descansar. En Él descansamos. En Él, con Él, todo se puede en este mundo. Y si Dios nos da licencia en el otro también. Entonces, pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, mi hermana Petronila. No es fácil animarse a hablar, pero miren, hay valientes. Que Dios te bendiga. ¿Y tú, cuándo te animas a dar tu testimonio? Mándame un mensaje en este momento, que se acaba el video. Mándame un mensaje a mi teléfono y yo te regreso el mensaje, te regreso la llamada. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.